Hola a todos de nuevo, aquí estamos otra vez con estos pequeños vídeos para acompañar nuestro estudio. Ya estamos, como veis aquí, por nuestro recorrido, estamos por la semana 8, esto va rápido, y ya nos acercamos a gran velocidad hacia el final de la asignatura. Eh, estamos en este tercer bloque en el que nos estamos dirigiendo hacia ese núcleo eh, de la integración de la libertad que hemos llamado afectividad, bastante en línea con la espiritualidad de Jaime, desde esa integración afectiva de la persona con la Trinidad y con la comunidad. Entonces, para Jaime la afectividad era más que solamente esa visión más clásica que habla de la afectividad como lo emotivo, lo sentimental. Eh, para Jaime la afectividad realmente es aquello que nos lleva a aplicar mente, corazón y fuerzas para vivir el Evangelio, para vivir la vida de Dios. Y por eso la, la afectividad es ese núcleo integrador de toda la vida de la persona, y por eso la afectividad es lo que nos lleva a vivir bien nuestra libertad y a gestionar bien nuestras emociones. El texto que vamos a estar usando, hemos tenido una buena introducción la semana pasada con ese pequeño artículo de Ordeich, no sé si lo pronuncio bien, en el que de todos modos ya hablaba de la afectividad como por lo menos el nudo eh, en el que se da la integración del ser humano. No como clave, pero menos como el terreno en el que se da la integración de la persona en sus ideales, sus deseos, su voluntad, sus acciones. Entonces es en la afectividad donde se ve esta, digamos, si el ser humano, si el sujeto está realmente aplicando todas sus potencialidades, sus dimensiones, según para nosotros diríamos según el plan de Dios, según nuestra propia identidad también como hijos de Dios. Claro, ahora vamos a necesitar de alguna terminología un poquitín más específica eh, para ver cómo, digamos, navegar por entre las vicisitudes de la vida y las realidades interiores, de modo a que nuestro ser realmente, nuestra persona, se oriente hacia el mayor bien, diciéndolo así, la voluntad de Dios, eh, que eso en el fondo es lo que es ser libre. Ser libre es entonces, poseer mis propios actos, pero no de cualquier manera. Poseer mis propios actos según lo que más me conviene, y aquí hasta incluso podríamos añadir, y Millán Puelles lo va a añadir, lo que más me conviene a mí y a mi entorno. Así que cuando añadimos la parte del entorno, decimos que el hombre no es un ser aislado y que lo que le construye a él no puede estar divorciado de lo que construye la comunidad. Tampoco lo que construye la comunidad puede ser de tal manera fuerte que anule a lo que construye el individuo. Pero esto lo vamos a ver, digamos, eso sería la dimensión política, no en el sentido de partidos políticos, sino en el sentido de la dimensión comunitaria pública. Entonces nuestra libertad y la vivencia de nuestra libertad no puede ser ajena a, eh, a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestra comunidad, a la iglesia, bueno, todo lo que es nuestro entorno. Bien, entonces el libro de Millán Poyet es muy interesante, es un poquitín más difícil de entender. Yo he puesto aquí como actividades la lectura de la segunda y tercera parte del escrito de este autor, que son, como veis, son 100 páginas. Pero podríamos decir que esta lectura la podemos ir distribuyendo durante todo este mes. La semana pasada ya hemos empezado, a lo mejor, y tenemos esas 3 semanas ahora también para continuar. Yo diría leer, como siempre, sin agobios,
intentar, ahí donde veis que a lo mejor no es tan necesario profundizar porque se vuelve muy específico mencionando a filósofos muy concretos que no conocéis, pues a lo mejor pasar un poquitín adelante y seguir el índice. O sea, es una cosa interesante. Yo puedo leer y en la medida en que yo lea y sigo entendiendo lo que está en el índice, puedo saltar hasta incluso algunas partes. Porque hay algunas secciones que son muy específicas y a lo mejor no son necesarias para una comprensión primera del texto. Pero, por ejemplo, podríamos empezar solo con la segunda parte que menciono aquí. Ahora ya veremos en concreto. ¿De qué tratan esa segunda y tercera parte? Tratan de lo que Millán Puelles ha llamado las libertades innatas y las libertades adquiridas y conquistadas, que es estas designaciones son siempre muy interesantes. O sea que hay una parte de la libertad que nos constituye, que, digamos así, es natural a nosotros. Vamos a ver, por ejemplo, que la inteligencia que se me ha dado y mi razonamiento, mi capacidad de razonar, hace parte de esa libertad innata. También mi propia voluntad y sobre todo el libre albedrío hace parte de mi voluntad, de mi libertad innata. O sea que no puedo ser libre sin libre albedrío, no puedo ser libre sin el uso de la razón, sin la voluntad, pero no basta tener libre albedrío para decir que soy libre. No basta decir que uso la razón para decir que soy libre. No basta decir, pues, tengo emociones y las sigo para decir que soy libre. Es una libertad innata y después hay una libertad adquirida que es el uso de esa libertad innata para ir creciendo, para ir, digamos, actuando de la forma que más me edifica. La voluntad de Dios, el plan de Dios para mí, mi mayor identidad, pues son todos sinónimos. Pero está muy bien esta distinción entre la libertad innata tiene que estar. Y por eso, en un acompañamiento espiritual, hemos de estimular la conciencia de estas dimensiones, de la voluntad, de la razón, de la emotividad, del libre albedrío, como esa sala de máquinas donde voy decidiendo, donde puedo deliberar y arbitrar lo que es mejor para mí. Entonces tenemos esa potencia, tenemos esos dones. Nosotros como acompañantes espirituales, para nosotros mismos y para los demás, hemos de ser conscientes de estas realidades, apreciarlas, desarrollarlas. Entonces las libertades innatas tienen que ver con esto. Mientras que la libertad adquirida y conquistada ya tiene que ver con la posibilidad que yo tengo de hacer una acción u otra, a través del libre albedrío, a través del uso de la razón, a través de la voluntad. Pero entonces la libertad adquirida ya tiene que ver con lo que está en juego cada día. En poder actuar de una forma o de otra, tengo que poner en acto esa libertad innata. Por ejemplo, hay un aspecto muy interesante del libro de Puelles, de Millán Puelles, cuando dice, hombre, el entendimiento tiene dos aspectos muy interesantes. Uno es el de, digamos, expresar racionalmente cómo es el mundo. Yo puedo decir, pues las personas son seres sociales, necesitamos unos de otros, hay tantas cosas en el mundo que necesitamos para estar bien, el agua potable, un mínimo de alimento equilibrado. Todo eso son razonamientos sobre el mundo. Pero después hay otro razonamiento, que es el autorreflexivo, que es la capacidad del entendimiento de mirarse a sí mismo. Entonces, esto es muy interesante, notar esto y desarrollarlo. Y por eso, cuando hablaremos en las últimas 2 semanas, hablaremos
del examen del día o de la memoria del día, pues tiene que ver con este uso de la razón de manera autorreflexiva. Uno puede hacer todo eso espontáneamente, pero claro, nosotros como formadores, como evangelizadores, tenemos la responsabilidad de ser más conscientes de todas esas dimensiones del ser humano y después usarlas bien. La razón no solo describe racionalmente lo que hay a nuestro alrededor, también tenemos una capacidad autorreflexiva que va a ser muy importante, obviamente, para el acompañamiento espiritual, para mi propia vida espiritual y para ayudar a los demás también a tener una vida espiritual. Y después también está la libertad innata, que decimos volitiva, que tiene que ver con la voluntad, ¿no? Y aquí va a ser, ya hemos empezado a ver eso también la semana pasada. Hemos hablado de la relación de las virtudes con la libertad, de cómo ir inclinando la voluntad hacia el bien. Ya vemos que es aquí donde se va a jugar todo, porque yo necesito de ser consciente de mi voluntad, de mi querer, pero atención, podemos cambiar nuestro querer, podemos cambiar la dirección de nuestro querer. La afectividad va a tener que ver con esa opción fundamental que me coloca en un camino de gusto por el bien, de gusto por la voluntad de Dios, de gusto por el plan de Dios, de manera que una afectividad en Cristo, una afectividad en la Trinidad, lo que me va a hacer es un dinamismo de ser cada vez más libre. Porque todas estas dimensiones que estamos viendo se enfocan muy bien. Esto es, digamos, es hacia allá que vamos. Pero vamos entonces en esta primera semana, o en esta segunda semana del tercer bloque, vamos entonces a intentar entrar un poquitín en este escrito de Millán Puelles. Aquí tenéis hay en realidad dos obras en este PDF, nosotros nos interesa solo la primera, el valor de la libertad. Y aquí estaremos, yo os he dado, digamos, algunas pistas para empezar a leer esta parte la semana pasada. Ahora estamos en realidad en la segunda parte, libertad innata, y la tercera parte, libertad adquirida y dignidad humana conquistada, ¿no? Entonces probablemente esta segunda semana es más prudente quedarnos solo por aquí, en la libertad innata. Y en esa libertad innata pues está la parte del entendimiento y el entendimiento, digamos, ordinario, y después la reflexividad, es la capacidad de reflexionar sobre uno mismo, y después las libertades de la voluntad humana, la facultad volitiva y el libre arbitrio o libre albedrío. Todo esto es lo que está dado, pero atención, tenemos que ser conscientes de ello, tenemos que ser muy conscientes de ello para poder usarlo bien y para ayudar a que los demás lo usen bien. Pues esta lectura es muy, muy, muy buena realmente, aunque es verdad que es un poco difícil en algunos tramos. Y vamos a dejar entonces, a no ser que no tenga una gran hambre filosófica, como he puesto ahí en la introducción, vamos a dejar esta tercera parte de la libertad adquirida y libertad conquistada también. Vamos a dejarla para la tercera semana de este tercer bloque. Entonces espero que este pequeño vídeo os haya ayudado y seguimos en contacto también con la pregunta del foro y con los habituales intercambios que tenemos vía email o vía WhatsApp. Buen trabajo.